como te leo el tarot gratis. Tauro, ¿cómo estás tú? Tus 3 primeras cartas de mensaje para ti directamente. No es para más nadie, no es ni persona especial ni nada que ver. Es tus 3 primeras cartas que te habla, que te dice el tarot como consejo para ti. Voy a cortar así y el corte va a ser el que te lo diga. La primera. Aquí estoy viendo como el paje de oros. Este paje de oros me está diciendo que quizás a lo mejor tienes algún miedo de recibir propuestas. Te da miedo, te da como cierto pánico, te da como cierta cuestión de recibir ofertas. Por ahora, si tienes pánico, si tienes miedo, si no estás seguro, mejor no hagas negociaciones por ahora, ni hagas nada que tenga que ver con cambios de algo o con ventas o compras de algo. Por ahora no, porque se está viendo que tú estás como de verdad no tienes la fortaleza, quizás energética para hacer eso. Así que date tu tiempo, piénsalo un poquito y en una próxima puede venir la oportunidad. Segundo, aquí estoy. Aquí estoy viendo el 6 de oros, también salen oros, te están saliendo ya 2 oros. Aquí hay muchísimo que decir. Quizás a lo mejor venga para ti en cualquier momento un golpe de suerte. Mira, hay que controlar todo. Si estás, digamos, como digo, el dinero que te entre, mi querido Tauro, hay que saberlo, digamos, balancear. Dar a quien le tienes que dar y restringir un poquito a quien le tengas que restringir. Aquí esta carta te dice fácilmente que tú estás en la plena capacidad de controlar tus gastos, lo que tengas, el dinero, controlar el amor, controlar todo lo que tengas que dar y todo lo que tengas que recibir tiene que ser, como quien dice, controlado. ¿Ok? Viene para ti y fíjate, te salieron las 2 primeras, esas 2 cartas, cartas de oro. Quiere decir que tú estás en la capacidad de materializar, estás a punto de materializar cosas. Solamente tómate tu tiempo, tienes que saber controlar y equilibrar. Si necesitas comprarte algo, pues equilíbrate, no gastes demasiado. Si necesitas que en tu casa haya reine la paz, pues vamos a controlarnos, vamos a escuchar a los hijos, vamos a ver lo que dicen, vamos a controlar. Eso es lo que necesita, te necesita decir el tarot. Hay que controlar esta balanza. Y la tercera carta es esta, un arcano mayor, y es la rueda de la fortuna invertida. Es cierto, por ahora estás así como que no estás como muy en la gloria y de vez en cuando las cosas se te salen como fuera de orden, como que tienes algunos problemitas que van y que vienen, pero vuelvo y digo, déjale todo eso a tu ser interno. Cualquier problemita, como no estás fluyendo en algo, en lo que sea, a mismo en el amor, mándale ese paquetito a tu ser interno. Escríbele una notita, así, una notita aquí, y le dices, por favor, mi querido ser interno, a quien tú quieras llamarle, necesito entregarte este acontecimiento para que me lo resuelvas. No digas problemas, no digas nada, no digas sencillamente, quiero que me resuelvas esto. Aquí te lo dejo. Es tu trabajo hacerlo. Hazlo con amor, y se lo dices con respeto, por supuesto. Aquí te entrego esto para que por favor me lo resuelvas. Más nada, un problemita de matemáticas. Toma, resuélveme ese problema. Más nada, ahí está. Vamos a ver entonces qué te dicen las cartas de tu guía. Porque sí que vamos a llegar luego a la parte que nos interesa también mucho, que es la parte del amor. Y vamos a ver qué nos dice aquí tus guías. La carta de tus guías. Las comunicaciones no se harán esperar. Alguien te habla y recibes mensajes. Eso puedes tenerlo por seguro. Ya yo lo estaba viendo acá. Mira, esa persona tendrá que tomar una gran decisión, ¿sabes? Quizás esta persona está con alguien y necesita tomar decisiones. O es para allá o es para acá. Pero las dos al mismo tiempo o los dos al mismo tiempo, no. Así que tú lo estarás esperando para ese momento. Hay que ver, porque también hay que ver cuánto se tarda. Vamos entonces a sacar las cartas de Lenormand
y vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué otra cosita, aparte del amor y el desamor, nos puedan decir? O del amor nada más, porque puede ser, esa persona va a tomar una gran decisión, tú no te preocupes por eso. Y quizás quiera volver contigo, no lo sé, todo depende de la decisión, no la veo todavía. No veo cuál es, mejor dicho, la decisión. Por ahora no la veo. Vamos a ver más adelante. Hay mensajes para ti, lo que te acaban de decir allí, tu carta de tus guías, de que hay mensajes, hay mensajes. Tienes mensajes en puerta, definitivamente. Hay alguien muy fiel a tu lado, muy fiel, que te quiere mucho, ¿sabes? Alguien que de verdad, un amigo, una amiga, qué sé yo, un hermano, una hermana, un primo, una prima. Alguien muy especial que siempre está ahí contigo, ¿sabes? Y que de verdad no te desampara. Siempre estará ahí contigo. Y vamos a ver aquí, sí, mira, recibes noticias en tu casa, te sientes cómodo, cómoda, no hay problemas, todo está bajo control en tu casa, todo va muy bien, no te preocupes por eso, pero hay alguien que sí no le está yendo muy bien, que digamos. Y esa persona está en su propia prisión con pagando esas cuotas de desamor que tiene. Esa persona está pagando esas cuotas de desamor, ¿oíste? Ahí sí que te lo digo. Esta persona va a tener que tomar definitivamente una decisión. O corre para allá o corre para acá. Primero fue sábado que domingo. Estuvo contigo, luego se fue y ahora quiere regresar. Pero ¿cómo va a regresar? ¿Va a regresar todavía con una cadena de allá afuera? No, señora, no, señor, por ahí no es. Se fue con alguien, creía que le iba a ver muy bien el cambio. Ahora llega su karma. Ese karma es este, mira, ese karma es este. Y ahora te ves feliz y esa persona en la inmunda. ¿Qué te digo? Está en la inmunda. Y déjame decirte, yo no sé, yo no te voy a decir o te voy a vaticinar cosas que yo todavía no veo, porque no quiero dar ilusiones ni mucho menos, no veo. Pero aquí estoy viendo amor. Entonces yo no sé si eso puede ser amor de otro lado, del futuro que viene por allí, o no sé si es ese amor del pasado. No lo sé. Lo cierto es que esta persona igual necesita tomar decisiones. Esta persona está con alguien y tú lo sabes. Entonces esta persona de repente y tal quiere como quien dice, tocar el pulso a ver qué tal, a ver cómo te está yendo, a ver si tú estás en la disposición de aceptarle igual, que no te importe. Un momento, te tiene que importar tu dignidad dónde está, tus valores dónde andan. ¿Ah? No solamente es amor, no solamente de amor vive el hombre, ¿sí? Así que vámonos pues. Vamos a entender entonces aquí qué es lo que nos dice definitivamente las cartas del tarot. Porque eso sí, hay que ver qué dice, qué piensa hacer, cuál es el resultado final de esta situación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué dice. Bien. Aquí está tomando o quiere esta persona como ponerte una idea. O sea, está tratando de abrir camino en esa mente para pronunciar o para forjar o para plasmar una idea. Sí, señor. Y sí, mira, ahí está como quien dice, para las que salgan. Esa persona está dispuesta, que si tú le dices sí, eso sale ¡bum! Corriendo. Pero, un momentico, párate ahí, para ese caballo ahí. Mira, para ese burro ahí, un momento, todavía no. ¿Cómo vamos ahí? ¿A cómo vamos ahí? Tú estás como quien dice, ya resolviste tus problemas, mi querido ex, ya los resolviste, porque así no me va a servir. Definitivamente no, mi querido Tauro. Veo aquí que sí, todavía esta persona probablemente, sí, ese es el tapujo. Ese es como quien dice la piedra de tranca, que hay alguien todavía allí. Y a pesar de que esta persona quiera volver o no quiera volver, o te busque y tal y qué sé yo, te disimula, que tal, bla, 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 parecerá ser que como que no ha terminado aún de tomar decisiones. Pero ese karma le está dando duro, porque sí que te lo digo, mira cómo está. Esta persona necesita definitivamente tomar decisiones. A veces la gente es un poco cómoda, que no termina de tomar decisiones porque no termina de tomar las decisiones, pues, porque se le es más cómodo tener dos frentes. Así de una, te lo digo. Entonces, tú verás, mi querido Tauro, qué vas a hacer con esto.
Vamos a ver, pues. Mira, aquí se ve que el corazón sigue sangrando. Que el corazón, el resultado es que este corazón seguiría sangrando. Esta persona todavía no se le ve tomando decisiones. Sí se ve que para un futuro bastante más allá, probablemente sí puede haber aquí un cambio. Pero ese cambio es en favor a la relación con esa persona o es un cambio en favor a ti con alguien más. Eso es lo que no puedo ver. Vamos a ver aquí. Sí, mira, esta persona todo lo perdió, honestamente. No se atreve, no quiere dar un paso más, no quiere ceder, no quiere a nada y veo que definitivamente para aquellas personas que están esperando a que esta persona definitivamente se decida, porque también uno tiene que esperar a que la niña o el niño se decidan. Veo aquí que no veo mayores decisiones, no veo movimientos. Así que ahora sí que yo te veo realmente con esta carta muy feliz, siguiendo adelante tu vida y esa persona la veremos como quien dice en la inmunda. Porque al final de cuentas, como tiene la duda de venir o no venir, va a quedarse como quien dice sin el chivo y sin el mecate. Tú lo vas a ver. Así que sigue tu vida, mi corazón bello. Sigue tu vida porque ahora para ti hay algo muchísimo, pero muchísimo mejor. No te preocupes, es un poco lento, pero va a venir algo mejor para ti. Y con noticias, alguien de verdad que sea una persona fiel, de verdad. Aquí la estoy viendo, una persona que en verdad también le gusta es lo correcto, lo que debe ser. Y esta persona honestamente perdió esa, digamos, esa oportunidad de regenerarse contigo, la perdió. Se fue con alguien, creía que le salía bien el cambio y ahora llegó el karma. Ahora se ve que no está feliz ni allá y aquí tampoco porque no le estás dando la oportunidad, aparentemente. ¿Por qué? Porque esa persona no termina de aflojar. Esa persona tiene que tomar una decisión de si volver para acá o de seguir con esa otra persona. ¿Ok? Y tú le esperas hasta cierto tiempo, diría yo. Pero no, mira, te estoy viendo ahora diferente, feliz. Aquí la palabra clave final de todo esto, tú con una gran felicidad, al fin y al cabo, aunque ahorita no lo veas, y esa persona en la inmunda. Ok, nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Tauro. Y no te preocupes, que así son las cosas de la vida. Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.